Buenos días, bienvenidos a todos nuestros participantes que se están conectando. Muchísimas gracias por atender este webinar tan interesante. Les doy la más cordial bienvenida. Em, También para mí es un gusto decirles que después de la presentación vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que van a poder utilizar en sus botones de arriba donde dice PIR o PNQ, donde van a poder preguntar. Y al final del webinar, el doctor Milton Rosario nos estará contestando sus preguntas. Les doy la más cordial bienvenida. Buenos días y bienvenidos todos. Hoy nos acompañan líderes empresariales de distintos países y nos alegra muchísimo tenerlos aquí. El tema de hoy toca directamente el valor de su negocio, el retorno de inversión de la cultura, cómo la salud organizacional duplica el valor del negocio. Nuestro facilitador el día de hoy es el doctor Milton Rosario, socio director y cofundador de DoD Consulting Group, firma que se especializa en la cultura organizacional, liderazgo y gobierno corporativo. El doctor Rosario ha acompañado a organizaciones en más de 27 países, desde empresas Fortune 100, grandes empresas privadas, hasta empresas familiares, líderes en sus industrias. Además, cuenta con una sólida trayectoria ejecutiva en las Américas, habiendo ocupado posiciones de liderazgo en compañías Fortune 100 a lo largo de Latinoamérica. En otras palabras, no solo conoce la teoría, ha vivido los retos que ustedes como empresarios viven dentro de sus empresas. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Milton Rosario. Muchas gracias y que tengan un excelente webinar. Excelente, muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Más que un placer estar nuevamente con ustedes hablando de un tema que nos apasiona mucho acá en DoD Consulting Group, y es el ROI de la cultura. Como están viendo en pantalla, fíjense en que muchas veces el tema de cultura se confunde mucho con estrategias directamente del área de capital humano o recursos humanos. Y la realidad es que la evidencia es contundente, no nos dice eso, no nos dice que es una iniciativa 100% de un área de capital humano, sino que es de un área del negocio, de un área de los líderes, como yo le voy a estar evidenciando a través de este webinar. Como están viendo en pantalla, tenemos unas métricas contundentes, y esto es basado en estudios, muy a nuestro estilo en DoD Consulting Group. Pero sí quiero hacer una salvedad. Fíjense que el pasado viernes o sábado, el nuevo CEO del gran fondo Berkshire Hathaway publicó su carta anual, que antes Warren Buffett precisamente se refería, obviamente la publicaba anualmente, y esa carta era hasta un referente de cómo se veía el año adelante después de la publicación de la misma. Y en esta ocasión, el nuevo CEO le dedicó la primera página y gran parte del inicio al concepto de la cultura y cómo la cultura ha sido un catalizador para que ese fondo tenga el desempeño que ha tenido desde la década del 1960 que existe. Los inversionistas tempranos han tenido unos retornos de inversión que no tienen competencia a nivel global. Y precisamente él hace pues precisamente un fuerte posicionamiento positivo en relación de la importancia de la cultura para adelantar el propósito de esa organización. Y como están viendo en pantalla, pues obviamente pues tenemos muchos estudios más, un estudio que nosotros usamos mucho de referencia, como es el de Kotter y Hesketh, donde evidencia un grupo de organizaciones de índole del sector financiero, que más adelante voy a tocar, tiene crecimiento de más del 756%, crecimiento en las acciones del 901%, y Gallup, que hace un estudio anual y año tras año nos sigue evidenciando el famoso disengagement que tiene la gente en el mundo del trabajo, también lo vamos a tocar aquí hoy, porque obviamente evidencia que ya cuesta trillones de dólares a las organizaciones. Eh, Obviamente cultura es un concepto que es bien difícil de entender para muchos líderes, porque cultura tú no la puedes agarrar, no la puedes tocar como un estado financiero. Es un abstracto que está navegando arriba y abajo, norte, sur, este y oeste, a través de toda la organización, y que son muchas las variables que lo componen. Entonces,
Ahí es donde entra que el entendimiento de la cultura tiene que ser fundamental cuando hablamos de crear valor, cuando hablamos de crear una organización de largo plazo, cuando hablamos de crear organizaciones saludables, cuando hablamos de que esta organización sea consistente en los valores, pues obviamente está la raíz de todo en lo que es la cultura de la organización. Al final vamos a tener un segmento para preguntas y respuestas, así que con mucho gusto, muy a nuestro estilo, nos encantará contestar las preguntas que tengan. En este webinar vamos a tocar varios puntos importantes. Vamos a hablar del dilema del líder, cultura o estrategia. Vamos a hablar de la evidencia científica. Vamos a hablar de las 4 dimensiones o pilares del modelo de Denison. El costo oculto, que aquí es donde precisamente están los grandes dolores de cómo esto se transfiere a los resultados financieros de la organización. Vamos a hablar de este aspecto tan importante, el liderazgo, como arquitecto de la cultura y el rol del C-Suite. Aquellos que están aquí, que aclaro lo que es el C-Suite. El C-Suite es el primer nivel ejecutivo arriba de la organización. El CEO y obviamente su grupo ejecutivo, en otros lugares le dicen director general, en otros países de Latinoamérica gerente general o presidente, inclusive organizaciones usan hasta el término vicepresidente, para ese primer nivel arriba y ese equipo ejecutivo que articula y toma las decisiones, que a su vez reportan a un consejo de administración o como le llamen en su país, directorio o junta de directores o mesa directiva, también he escuchado en algunos países por ahí. Vamos a dar aquí un ejemplo de cómo es una ruta desde muy alto nivel de diagnóstico pues, para buscar transformación y al final vamos a hablar de preguntas y respuestas que se tengan. Así que comenzamos. Estoy seguro que todos los que están aquí han escuchado esta frase hasta la saciedad. Peter Drucker nos dijo hace muchas décadas atrás de que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Yo siempre he dicho no tan solo en el desayuno, sino también en el lunch o la comida y también en la cena. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué se nota este fenómeno? Obviamente, sabemos que el 70% de las iniciativas estratégicas fracasan por la resistencia cultural. De hecho, en la página de YouTube de The OD Consulting Group hay un webinar donde hablamos del tema de fusiones y adquisiciones, Merge and Acquisition, y cómo la cultura precisamente es la responsable de haber tumbado muchas de las fusiones y adquisiciones que han sido un fracaso. Y entonces también sabemos que la resistencia cultural precisamente también le pega a la estrategia. También sabemos, y esto pues yo lo veo bastante a través de las múltiples intervenciones que tenemos, y obviamente históricamente, que solo un 15% de los empleados a nivel global están comprometidos, pero aquí estoy hablando de una métrica de Gallup, pero les puedo decir que no es nada diferente a lo que ocurre en Latinoamérica y en Américas en general. De hecho, y ahora pues tenemos Silence Resignation y todos estos elementos que le ponen un ingrediente adicional muy fuerte. Sabemos que empresas con una cultura débil también pierden hasta un 34% de salario anual por la rotación no deseada. La rotación, pues obviamente que de la gente que no queremos que se vaya, la involuntaria, entonces pues precisamente eso pega vida voluntaria, debo decir que eso pues pega muchísimo. Y la pregunta real es que si una empresa va a poder continuar creciendo, ignorando su cultura. De hecho, esto último es uno de los retos grandes porque uno de los grandes enemigos de hablar de cultura a nivel de los líderes, los CEOs o los líderes principales es el éxito. Algunos de ustedes me han escuchado decir esto antes. Y pues me dicen, ok, doctor Milton, es que fíjense, me estás hablando de esto, pero fíjense hasta dónde hemos llegado al día de hoy. Bueno, la gran pregunta es que si donde has llegado hasta el día de hoy te va a asegurar el crecimiento futuro cuando el entorno está cambiando. Hoy en día las organizaciones no pueden ignorar los temas geopolíticos. Por ejemplo, ahora hay una guerra en el Medio Oriente. ¿Cómo eso va a comenzar a pegar en las próximas semanas en la adquisición de bienes y servicios, en los costos de combustibles y todos estos demás aspectos? Son cosas que ya hoy en día no se pueden ignorar. Una nueva generación, como es la generación Z, que pues obviamente es una fuerza laboral totalmente, con una mentalidad totalmente distinta a la que muchos de nosotros crecimos y fluctuamos o gravitamos
al día de hoy. Pues todos esos elementos hay que entenderlo. Porque si queremos que una empresa sea sostenible, tenga valor a través del tiempo, la contestación está en la cultura, ¿ok? Porque si no, precisamente vamos a seguir alimentando este tipo de métricas como las que ustedes están viendo en pantalla. Obviamente, cuando vemos otros estudios como este gran estudio de los profesores de Harvard, Kotler y Hesketh, que es un estudio que a nosotros nos encanta. De hecho, el concepto de culturas adaptativas y no adaptativas se ha vuelto un mecanismo de medición de nosotros, y a finales de año vamos a estar sacando un producto muy interesante en cuanto a esto, de cómo ayudamos a las organizaciones a adaptarse. Aquellos de ustedes que vieron la conferencia de Ray Dalio que dio recientemente en Alemania, alrededor de febrero 14, 15 por ahí, que Ray Dalio ha sido un referente de esa extraña habilidad de poder predecir lo que viene, y sus libros pues son éxitos totales. Precisamente donde él cierra su discurso, pues precisamente en la adaptabilidad que deben tener las organizaciones para sobrevivir. Y así mismo lo plantea. Aquellas que no tengan la capacidad para adaptarse no van a sobrevivir. Y fíjense que le dije en el slide anterior que el gran enemigo de las estrategias, uno de ellos, pues precisamente es la adaptabilidad cultural de las organizaciones. Así que aquí tienen un mensaje muy importante cuando estamos hablando de estos temas a nivel de la organización. Sabemos que empresas que focalizan en esto tienen crecimiento e ingreso como el que está viendo en pantalla, con una cultura fuerte, crecimiento de utilidades netas, o sea, los ingresos netos, el retorno de la inversión al accionista, 756%, y crecimiento en acciones, fíjense, mire los números. Y cuando tenemos cultura fuerte y culturas débiles. Más adelante voy a tocar dónde que está la raíz de este concepto de empresas. Entonces, del concepto de fuerte o débil, dónde es que se refleja o de dónde viene. Pero aquí el mensaje es, si quieres que tu organización crezca a través del tiempo, siempre vaya a un próximo nivel, futuras generaciones vengan a una organización donde realmente es exitosa y que esa misma organización siga creciendo a través del tiempo, pues precisamente el concepto de cultura, pues hay que trabajar en ello. Y de estas organizaciones longevas que tenemos allá afuera, precisamente estos son los rasgos, son organizaciones que focalizan mucho en estos conceptos, y ahí pues tiene un gran benchmark como es el caso de Johnson Johnson, donde el general Robert Wood Johnson, hijo de los fundadores, en el 1946 redactó algo que se llama El Credo, y si no lo conocen, búsquelo en internet y va a ver lo impresionante de esa pieza, de ese escrito. Pero lo más interesante y lo más, voy a llamar mágico, es cómo ese credo ha permeado a través de las generaciones y las décadas posteriores, que al día de hoy es un referente en la organización. Es un valor, es un principio, es una guía de negocio, es de lineamiento ético, de lineamiento de riesgos, que precisamente ese documento escrito en 1946 del impacto que tiene en la organización, y fíjense en lo que es esa organización al día de hoy, que es una organización que es benchmark global. Y de eso pues precisamente es lo que hablamos cuando creamos valor en las organizaciones. Obviamente, también en la evidencia científica, Gallup nos da detalles muy fundamentales. Entonces, ¿cómo usted se pregunta que una organización puede ser exitosa cuando solamente el 23% nos dicen los estudios que están realmente comprometidos con la organización? De hecho, desde un punto de vista empírico, basado en mi experiencia, yo le puedo decir que es más bajo. Y esto lo veo bastante a menudo. También les puedo decir que organizaciones con culturas sólidas, esto es más alto. Y recientemente estuve trabajando, acabamos de llegar de una organización en Latinoamérica donde su rotación es muy baja, y los estudios de cultura pues precisamente nos da una solidez cultural impresionante, que de hecho conversando con el presidente o vicepresidente, como es el título de él, le reconocí este aspecto y lo felicité por lo que ha construido en este sentido. Eh, Porque cuando no es así, fíjense en lo que cuesta.
y esto está documentado, 8.8 trillones de dólares anuales. Y entonces, pues, esto es un llamado de atención a los líderes, no a la función de capital humano, porque el capital humano está subyugado mucho al liderazgo del líder principal y del equipo de liderazgo. Claro, es un catalizador, tiene que trabajar con ellos, tiene que desarrollarlos también, pero sí hay una influencia muy fuerte de cómo él o ella y el grupo gestiona. Por eso, recursos humanos en cultura es el gran facilitador del proceso, y eso es bien importante que lo tengan presente. Obviamente, a través de Denninson y el modelo de Denninson que está aquí en la pantalla, este es el modelo de cómo medimos cultura a través del modelo de Denninson, pero sí les tengo esto aquí para hablar un poco de cómo la evidencia científica nos ha aportado en este sentido a esa creación de valor. Sabemos que organizaciones que tienen clara la estrategia, la visión, los valores, el propósito, hoy en día hablamos de propósito, no de visión, pues obviamente tenemos un ROA de un mayor 48%. A nivel de consistencia, los procesos, las estructuras internas, los sistemas, cuán apoya, pues tiene una mejora en calidad de un 22%. En participación, que nos mide el tema de gente, pues precisamente nos ayuda a bajar la rotación hasta un 43%. Y obviamente ingresos 3.5 veces más. Y esto es un estudio de más de 900 organizaciones en más de 40 países. Y como ustedes han visto, ahí le he presentado tres evidencias contundentes de Kotter, de Gallup y de Denninson, que precisamente nos da esta información. De hecho, McKinsey también tiene unos estudios espectaculares en este concepto y valida todo lo que yo aquí le estoy expresando. Así que esto no es que sea un valor del mes, es que esto tiene impacto en lo que precisamente hoy se busca en las organizaciones y es la presión que le da a los accionistas, a los consejos de administración o los directorios, como a los ejecutivos, en que haya retorno de la inversión. Entonces, cultura no es algo que podemos tomar light. Cultura no es algo que debemos estar confundiendo con temas como clima o engagement, sino que cultura es mucho más profundo, como vamos a ver en un momento abajo, porque nace precisamente de lo que estás viendo en pantalla. Unas creencias y unos supuestos que están muy arraigados en la parte profunda de la organización, que nadie habla de ellos, simplemente se hacen porque ha sido una forma de sobrevivir y tener éxito a través del tiempo, que normalmente está muy arraigado precisamente en Latinoamérica, en empresas de índole familiar o de emprendedores, en esos líderes principales que estuvieron ahí desde el principio. ¿Ok? Entonces, nunca me confundan el concepto de clima y cultura organizacional, a pesar de que es un tema que ya lleva décadas hablando y en las distintas conferencias, artículos, inclusive los webinars que están en YouTube. Hablo mucho de este tema, pero la realidad es que todavía me lo siguen trabajando como si fueran términos intercambiables y no lo son. Clima organizacional, como ven en pantalla, me habla mucho de la percepción diaria y cómo está el ambiente de trabajo, lo que es visible, lo que puedo ver rápido. Puede cambiar rápidamente, semanas a meses, especialmente cuando el líder cambia. Inclusive esto puede ser líder de un departamento, de un área. También síntoma de una cultura, de hecho es un reflejo de, pero no es lo mismo. Y obviamente los indicadores como es satisfacción, comunicación y cómo se percibe el líder, pues gravitan por aquí. ¿Okay? Mientras tanto, que fíjense en cultura. Cultura es un invisible. Inclusive a los propios líderes a veces se les hace difícil poder describir su propia cultura, porque ellos están sumergidos dentro de ellas. Y entonces, cuando se hace la pregunta, ¿cómo es la personalidad de la empresa? Normalmente usted ve que echan para atrás, tienen pensamientos profundos antes de comenzar a responder. ¿Okay? Está muy arraigado, es un inconsciente, siempre lo hemos hecho así. Cuando realmente queremos hacer transformaciones de cultura, normalmente toman tiempo. Esto no ocurre de viernes para lunes y esto es un punto bien importante que se tiene que tener presente. Obviamente, pues, siempre hay unas causas raíz de esos patrones y es bueno utilizar indicadores de entender cómo es la cultura en la organización, el modelo Denninson, modelo Box, entrevistas, grupos focales. Y aquí sí o sí, el tema de la cultura, sabemos, este último donde estoy ahora apuntalando ahí,
Nosotros sabemos, y está plenamente evidenciado también, que la cultura guarda una correlación positiva y significativa de cómo es el estilo de gestión, el estilo de liderazgo, el lenguaje verbal o no verbal del líder principal y los líderes alrededor de él. Y eso nos da precisamente mucha información de cómo es el estado de la cultura. De hecho, nosotros mismos cuando llegamos con una organización en una intervención de cultura, las primeras preguntas que hacemos, ¿quién es el líder? Háblame de los líderes, cómo son sus estilos de liderazgo. Y si no, simplemente no las preguntamos, las observamos y ya de inicio estamos trabajando con ellos. Y eso nos da muchos indicadores de precisamente del estado de situación y la realidad es que hemos sido bastante acertados cuando nosotros internamente decimos los resultados deben estar llegando más o menos por aquí. Y la realidad es que el nivel de, de, de positivo de nuestro predictor es muy, muy alto. Entonces, si las empresas, McKinsey nos dio precisamente una estadística en el 2020 bien interesante, que empresas que intervienen solo en clima sin cambiar cultura o trabajar la cultura, experimentan recaídas del 73% en 18 meses. Esto es como las famosas dietas, que si no adoptan nuevas formas de alimentación, de ejercicios, la realidad es que va a volver para atrás. Pasa exactamente lo mismo cuando se utiliza el famoso fenómeno del yo-yo. Precisamente pasa lo mismo en clima. Así que esto es bien importante, ¿okay? Es bien importante y le di un tip muy importante en este slide, el tema de la conducta del líder y los líderes principales es fundamental en este aspecto. ¿Ok? Entonces, fíjense que cuando esto pues se trabaja de que, bueno, fíjense los resultados que tenemos en el mes y el trimestre y se opera desde una perspectiva de muy corto plazo. La realidad es que hay un costo oculto muy alto y es lo que llamamos se destruye el valor silenciosamente. Fíjense en los distintos datos que se anotan. Obviamente, muchas de las métricas que utilizamos aquí son métricas en Estados Unidos. Por experiencia le digo que es muy similar por acá. Desafortunadamente no hay tanta investigación en Latinoamérica como nos gustaría. Nosotros ya estamos haciendo nuestra parte, pero todavía hay que buscar tener más investigación. Y cuando se invitan a ustedes a participar en investigaciones, ayuden, porque la realidad es que eso nos ayuda mucho a tener estadísticas fiables en términos del estado de situación. Pero fíjense aquí, este es un estudio de SHRM, Society of Human Resources Management, que es la asociación más grande del mundo, por cierto, donde cuando la cultura no tiene un balance real en la empresa, fíjense en el nivel de rotación que se tiene. El engagement, o el disengagement, debo decir, cómo está en 8.8 trillones. Ausentismo y burnout, tema de los equipos tóxicos y todo lo que eso conlleva, donde pues obviamente es una cultura de señalamientos, es una cultura de buscar culpables, es una cultura de desgastar a la gente, es una cultura de estar vigilando a la gente. Y la rotación en ese tipo de organización es impresionante y desafortunadamente muchos no lo ven porque acá hay mucho en racionalizar de por qué somos así, pero fíjense el impacto que tiene en un 62%. Obviamente fracasos en transformaciones, que se lo mencioné al principio, las famosas historias de implementaciones de ERPs, de los famosos SAP HANA, los Oracle o plataformas similares, cómo fracasan allá afuera. De hecho, en lo que va de este año ya he visto dos que gastaron millones de millones. Inclusive una de ellas ya tuvo que parar la iniciativa porque no va por buen camino. El tema de medición, de cómo se integra ahora el NPS de medición de Customer Experience, de la experiencia del cliente, en términos de pérdida de clientes, fíjense cómo se ve aquí por una baja confianza. Y el tema que este es otro tema, de hecho, hay una presentación que hace un par de meses atrás le di a un grupo de auditores, donde le evidencié que en términos de muchos de los temas de fraude, de mermas, de vandalismo, precisamente están correlacionados a la cultura de la organización. Esas son respuestas de la gente ante situaciones de la organización, gran parte de ellas, no todas, pero casi la mayoría,
viene por esa gran insatisfacción y esos temas que hay allá. Pues sabemos que en estas organizaciones de culturas tóxicas hay un incremento de temas de compliance y litigio de 3 a 5 veces más. Por lo cual esto es muy importante que se tenga presente. Y cuando hacemos esas preguntas de inicio, gravitamos mucho por lo que ustedes están viendo en pantalla y precisamente pues tenemos esas consecuencias que se tienen. Por eso es que cultura no puede ser algo light que se toma así de manera simple. Entonces, yendo a otros datos que sí tenemos sólidos de cultura al capital, retorno sobre activos, fíjense, como les mencioné hace un rato, hay una diferencia de un 48% en retorno activo, crecimiento de ingresos, fíjense en el gran crecimiento que se tiene, utilidades netas también, precio de acciones, rentabilidad por empleado, EBITDA, y Customer Satisfaction también. Y ahí tienen diferentes fuentes que nos han dado parte de esta información. Así que esto pues no es que sea light, como vengo insistiendo, es precisamente es algo que impacta en los números. Y como bien nos decía Shine, que es un modelo que muchos utilizamos cuando buscamos explicar cultura, muchos de ustedes me han visto utilizar el famoso iceberg. Eh, Esto que le estoy presentando en pantalla es ese iceberg. Y la parte de abajo, la parte escondida, la parte profunda del iceberg, es esta parte invisible. ¿Eh? De hecho, nosotros estamos llamando la triada invisible, cómo gravita precisamente la cultura, el liderazgo, inclusive la gestión o la aplicación del gobierno corporativo, pues también eso tiene una influencia en la cultura de la organización. A eso nosotros le llamamos la triada invisible, porque crea aquí unas creencias inconscientes que guían conducta. Y cuando comenzamos a subir, pues precisamente esto se refleja luego en la visión, propósito, visión, los códigos de conducta, que son los valores declarados, y finalmente pues vienen los artefactos de cómo se viste la gente en esa organización, cómo están las oficinas, cuáles son los rituales, cuál es el lenguaje, cómo es esa dinámica interna que hay dentro de la organización, que varía de empresa a empresa, pues precisamente gravita a través de este modelo que el doctor Shine nos dejó como legado definido hace varias décadas atrás. De hecho, eh, curiosamente, cuando yo comencé la primera vez a trabajar en el tema de cultura, que fue alrededor del 1996-97, estaba en mi programa de doctorado ya, fue que encontré unos escritos sobre el tema de cultura y desde esa época vengo trabajando este tema, porque pues descubrí de forma muy, muy temprana de que si quieres realmente transformar en una organización, tienes que comenzar por la cultura. ¿Eh? Entonces, esto nos lleva a que la realidad es que líderes que entienden esto, pues obviamente tienen mayor impacto cultural dentro de ella. Y el primer mensaje que les doy es moldea el primero. Cómo el líder camina, habla, se comporta, su lenguaje verbal o no verbal, créanme que tiene una influencia impresionante en cómo la organización se alinea a lo que ve y percibe de los estilos de liderazgo. ¿Okay? Obviamente un reconocimiento intencional, se refuerza conductas que son valoradas y va muy correlacionado a lo anterior, en la forma en que se da reconocimiento, en la forma que se da retroalimentación a una situación, si es un estilo punitivo o un estilo de conversación, donde pues obviamente se le da una retroalimentación de cómo ocurre cuando son cosas pues obviamente adversas. El tema de la comunicación, las historias codifican la cultura. Por eso es que los famosos storytelling tienen tanto impacto, y especialmente cuando son internos. Esa comunicación narrativa, las historias de cómo somos, cómo lo hacemos, qué valoramos, pues precisamente es importantísimo. Fíjense en esta que está aquí, esta a mí me encanta, tolerancia cero, pero sí es selectiva. Lo que tolero enseño, lo que ignoro permito. Y esta última oración es poderosísima cuando hablamos de cultura. Si se permiten precisamente conductas adversas en beneficio
de los resultados, ya usted está codificando la cultura de su organización. Fíjense que la semana atrasada pasó un fenómeno bien interesante. De hecho, en LinkedIn, que los invito a que me sigan, hice un post sobre este tema, porque yo lo veo desde un punto de vista de cultura. Anthropic, o el creador de Cloud, que es otra de las plataformas líderes de inteligencia artificial, decidió no aceptar un contrato de $200 millones con el Departamento de Guerra, como se le llama ahora, de Estados Unidos, antes era Departamento de la Defensa, porque precisamente ellos querían y pretendían de que se le autorizara a todo el Departamento de Guerra, pues mirar lo que están haciendo pues los usuarios, especialmente la gente de Estados Unidos. O sea, básicamente espiar qué estás haciendo, qué estás buscando, qué estás construyendo, qué estás preguntando ahí. El CEO obviamente dijo, no, eso no lo vamos a permitir, y decidió tirar un contrato jugoso prácticamente inmediatamente, el mismo día, diferencia de minutos. OpenAI o ChatGPT aceptó el contrato, ¿sí? Y entonces, cuando surge la entrevista, el próximo día ya comienzan los comentarios. Precisamente el CEO, que es una persona joven, lo que él se refirió fue a la cultura que nosotros tenemos como organización. Y habló que él dedica 40% de su tiempo a temas de cultura en la organización. La comunicación que envía, ser visible con los colaboradores, ser congruente, ser consistente, hablar de los temas relevantes, asegurarse que en un mundo donde retener el talento de ese calibre es altamente crítico para el éxito de la organización, a esa retención de esos grupos a través pues, de distintas formas de hacerse visible y que ellos se sientan escuchados, ¿eh? Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Entonces, recuerden esto, lo que ignoro porque me cae bien, porque me da resultados, porque es importante para la organización, son códigos culturales que usted está lanzando, y recalco, en la construcción de la cultura de su organización, ¿eh? Así que esto es un punto fundamental e importante. Los diseños rituales de cómo se llevan a cabo las reuniones, cómo es la inducción, cómo son las ceremonias culturales. Cuando digo ceremonias culturales, cómo son las actividades, qué se reconoce, qué se premia, por qué esos reconocimientos, cómo es la comunicación precisamente de los grupos, de las personas. Reuniones, tienen el famoso ejemplo de Amazon, donde la cultura es que si hay dos pizzas medianas y si el grupo que está no puede comer de esas dos pizzas medianas, o sea, que cada uno tenga por lo menos un slide, hay gente de más en la reunión. Otro ritual que ellos tienen muy establecido: 30 minutos antes de comenzar la junta, todos tienen que estar ahí, pero esos 30 minutos son en silencio para que la gente lea el material de lo que se va a hablar en las reuniones. Otro ritual ahí mismo: prohibidísimo las presentaciones de PowerPoint. Son reuniones analíticas de datos. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? De eso se trata. Eso es un ejemplo de ritual en una organización, ¿eh? Entonces, y el feedback como cultura, ¿cómo damos esa retroalimentación? ¿Es punitiva o es de desarrollo? ¿Es una conversación franca, abierta y honesta con respeto, o es una conversación ahí toda torcida, ¿eh? Así como creamos cultura. Y como bien nos dijo en este estudio de Barrett, el 89% de la cultura de una empresa puede predecirse por las conductas, comportamiento del CEO y su equipo directivo. Por eso es la importancia de que sepan de que la cultura nace ahí, no nace en programas de capital humano. Son importantes, son facilitadores, son enablers, pero no nace ahí, ¿okay? Cuando hablamos de optimizar cultura, tenemos que trabajar también con los líderes, pues son piezas fundamentales. Y el mundo ha cambiado, las nuevas generaciones no están dispuestas a aceptar las conductas pasadas, ¿okay? Así que esto de generación Z aplica por todos lados, es bastante consistente. Además que es una generación que tiene mucha información, y precisamente las redes sociales habilitan ese acceso a la información, ¿ok? Así que aquí les dejo con una hoja de ruta
un ejemplo de un plan de acción, obviamente muy alto nivel, porque no podemos resolver esto aquí, es mucho más profundo, pero siempre, siempre el diagnóstico cultural debe comenzar por aplicación de una encuesta de cultura organizacional, como la de Denison o la de Box. El tema de entrevista con los líderes clave, análisis de las métricas, entender cuáles son las brechas culturales versus la estrategia que se tiene, y si se tiene estrategia, pues también llegan a organizaciones donde dicen que hay estrategia, pero no hay estrategia, entonces eso también es importante entenderlo. El tema, pues obviamente, de talleres de alineación con los equipos ejecutivos, definir de 3 a 5 conductas culturales críticas. Cuando se trabaja cultura, no se le debe tirar a todo, es lo mismo que modificación de conducta. ¿Okay? ¿A qué vamos a focalizar? ¿Qué es lo prioritario? ¿Dónde vamos a priorizar? ¿Okay? Entonces, pues es importante. El trabajar rituales y procesos clave, como el ejemplo de Amazon que le dije, el tema de los embajadores culturales, que de hecho son los líderes, eso es bien importante. Y definir siempre, pues obviamente, KPIs, el tema de encuestas de pulso, pulse surveys, leader indicators, tenerlos presentes, y cómo es un plan de sostenibilidad, y siempre definir una métrica. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Ven? Una métrica que uno pueda definir de cómo se va a trabajar. Bueno, con toda esta carga que les he dado a ustedes de datos financieros, evidenciando que hay un retorno de la inversión sólido en lo que es la cultura organizacional, que esto no es clima, que esto no son esas actividades o esas cositas que están por ahí de fiestecitas y celebraciones. Cultura es algo muy arraigado dentro de la organización. Pues obviamente, qué mejor que dar una herramienta de cómo esto se puede hacer. Que a su vez, pues a través de este webinar también anunciamos que el próximo martes comienza la 7ª edición de la certificación en cultura organizacional Denison, así que los invito a que participen en la misma. Este año tenemos gente de más de 6 países de toda Latinoamérica, incluyendo de España, por cierto. Entonces, que va a estar muy interesante la dinámica de toda gente que se está inscribiendo y los grupos que se han inscrito en la certificación de diversas organizaciones. Así que va a estar muy interesante, y de esta forma usted ayuda a entender, a medir y qué hacer con la cultura, porque ahora qué hacemos con los datos, no es medir con medir, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Okay? Y entonces, así que está la invitación dada. Será más que un placer tener la oportunidad de saludarles a todos, y al final vamos a dar los datos de contacto, o si me ayudan a subirlo en el chat, se los agradezco. Muy bien. Preguntas y respuestas, Carla. Claro que sí, doctor Milton Rosario, muchísimas gracias. Excelente webinar y muchas gracias por su plática. Invitamos a todos nuestros participantes, si tienen dudas o preguntas específicas, tenemos un box específico para esto que dice P y R. Ahí pueden escribirnos sus preguntas. Y aquí tengo ya una que que me escribieron y dice: usted mostró que la transformación cultural toma entre 3 y 7 años, pero los accionistas quieren resultados en el próximo trimestre. ¿Cómo le explica a un CEO, a una junta directiva, que invertir en cultura hoy es la decisión financiera más inteligente? Excelente, excelente, excelente pregunta, de hecho. Fíjense en que eso es uno de los grandes dilemas. Muchos ejecutivos, y muchas veces presionados por el propio Consejo de Administración, como le dije al principio, sé que hay gente de Latinoamérica, consejos de administración nos referimos a directorio, en otros países le dicen junta de directores, y hay uno o dos países que escuché el término de mesa directiva, también se refieren a ello con ese término. Estamos hablando de ese modelo de gobierno arriba del ejecutivo principal, del gerente general, como le llaman en su país, o CEO, o director general, o presidente, o sea, la parte arriba de esa figura. Precisamente es uno de los dilemas más comunes, porque sí hay mucha presión por los números, hay mucha presión por los resultados, no tan solo en empresas privadas, sino públicas también. Ahora bien, cada día más, se vuelve o se ha vuelto cultura como un área de responsabilidad desde el gobierno corporativo. Muchos de los temas éticos sabemos que tuvieron o tienen su raíz en precisamente el tema de la cultura. Por ende,
Los consejos de vanguardia entienden y comprenden que precisamente hay que invertir en cultura y la cultura es a través del tiempo, es con diversas actividades hacia el largo plazo. Y de hecho, uno de los casos más notorios, que de hecho es un caso que nosotros tenemos documentado para estudio, que es el caso de Teranos. Ahí precisamente fue esta gran dicotomía donde tenías un consejo de administración con puras estrellas, nombres muy grandes y muy pesados, como un Henry Kissinger, por cierto, donde tenías un equipo ejecutivo por un lado y tenías un grupo de ingenieros y técnicos por otro lado, que la misma organización provocaba que no se hablaran y que el consejo no tuviera mucha visibilidad. Y cuando explota el asunto, pues de la falsedad de la tecnología, pues precisamente ahí se vio retratado la ineficiencia de ese consejo de administración por no hacer el oversight, de mirar, observar, ser vigilante a lo que estaban haciendo los líderes en la organización. Por ende ya ha ido cambiando, por ende ya los consejos de vanguardia saben que cultura es un viaje, que cultura es un tema de que hay que ir trabajándolo a través del tiempo y precisamente mucho a través de la propia figura de quiénes son los líderes. No es que sean los grandes técnicos, sino es que quiénes son ellos como gestores en la organización también. ¿Eh? Excelente, doctor Milton Rosario, muchas gracias. Tengo aquí otra pregunta y nos dicen, hemos observado que cuando un líder dominante en una empresa que se separa de la empresa, la cultura organizacional se quebranta. ¿Cómo podemos medir el impacto en el quebranto de esta cultura? ¿Cómo la recuperamos? ¿O es muy difícil recuperarla? Excelente. De hecho, es una muy buena pregunta, por cierto. Fíjense en que ahí la respuesta está en cómo está estructurado el programa de sucesión. Desafortunadamente, la gran mayoría de las organizaciones son reactivas. Aquellas organizaciones que tienen procesos de sucesión efectivamente estructurados minimizan la probabilidad que se pierda lo que me acabas de hacer en esta pregunta. Un buen proceso de sucesión, sabemos quiénes son líderes que potencialmente vienen atrás, sabemos qué posición están teniendo para mantener la cultura deseada, sabemos cómo podemos desarrollarlos para que sean gestores importantes, no tan solo desde un punto de vista de la estrategia y los retornos de inversión, sino también desde los aspectos culturales. Y si vamos por organizaciones de alto desempeño en esta métrica de sucesión, como es una GE, General Electric, precisamente ustedes ven que en el C-Suite son gente siempre interna. ¿Por qué? Porque este trabajo se ha hecho. ¿Por qué? Porque ese trabajo se buscó de forma temprana desde las fuerzas básicas en el lenguaje de fútbol, como por acá en Latinoamérica, y se fue creciendo la gente internamente, se fue rotando a través de la organización y fue aprendiendo los códigos de cultura para precisamente esa organización se sostenga a través del tiempo. Inclusive cuando tuvo caídas, cómo se ha levantado y al día de hoy, que de hecho se dividió en 4 empresas, pero cada una de ellas delantera desde su propia área. Y eso pues obviamente da el reflejo de por qué la sucesión es tan importante para sostener la cultura de una organización. Cuando es una cultura débil, que obviamente pues el día que llegue bregamos con ese asunto, de momento sale el líder y no se sabe ni quién va a ser, se tiene este tipo de problemas. Por eso es que la sucesión no es una actividad más o no es un concepto de que vamos a hablar de sucesión ahora, sino que sucesión es estratégico para minimizar variables de riesgo y además de que es de continuación de negocio. ¿Eh? En riesgo se mide sucesión. ¿Eh? Por lo cual es muy importante. Y si su área de riesgo no tiene sucesión dentro de sus métricas, pues precisamente tiene que trabajarlo. Claro, ahí entra el comité de nominaciones que es responsable de eso, o por acá en México le hablan el comité de prácticas societarias que debe estar trabajando estos temas también, pero al final del día debe ser responsabilidad del propio Consejo de Administración asegurarse de que hay una sucesión claramente definida y un plan de sucesión claramente estructurado y cuando se identifican personas para ese plan de sucesión,
qué se está haciendo en el desarrollo. No es tener un nombre identificado, es qué se va a hacer con cada uno de ellos en el proceso de desarrollo. Muchísimas gracias, doctor Milton Rosario. Seguimos teniendo muchas preguntas y aquí nos escriben, gracias Milton, excelente presentación. ¿Alguna recomendación para el manejo de una conversación difícil con algún ejecutivo clave opositor al cambio de cultura organizacional? Gracias. Excelente. De hecho, hay muchas metodologías, pero se las resumo de una forma muy simple. Base la conversación en elementos objetivos, en hechos, en conductas evidenciadas. ¿Ok? No vaya por el que yo creo, yo pienso, me contaron, me dijeron, como muchas veces ocurre, porque eso pues crea un elemento defensivo. Búsquense en el modelo CEDAR, CEDAR, que ahí lo pueden encontrar en internet, que eso le da una metodología básica de cómo llevar a cabo un proceso de retroalimentación. Pero los procesos de retroalimentación siempre se basan de forma clara, objetiva, en hechos, la conducta demostrada y cómo eso impactó o impacta precisamente hacia adentro en el proceso. Y obviamente con un plan de trabajo al final de la conversación. ¿Cómo vamos a ayudarte o qué necesitas precisamente para cambiar este ejemplo o estos ejemplos que te he dado aquí? Entonces, de esa forma, normalmente recuperas a la persona y recopilas el compromiso y se siente escuchado. Muchas veces hay temas de que no se sienten escuchados y por ahí se manifiesta ese tipo de situación. Recuerde que el cambio es bien difícil. Se habla mucho de cambio, pero el cambio es bien difícil. Y especialmente cuando ya se tienen muchas más ganas, más difíciles. Siempre digo, si lo dejan, trate de dormir del lado contrario de la cama hoy y cuénteme mañana cómo le fue. Por eso es que es tan difícil. No se puede ni acomodar, no puedo dormir bien porque no estás en tu esquina o en tu área de la cama. ¿Okay? Entonces, eso pues es un ejemplo de que le puedo dar como una metodología. Muchísimas gracias. Milton, creo que existe este comentario en el mismo orden que Ujú, dice, en mi experiencia como consultor, el C-Suite debe estar no solo convencido, sino dispuesto a redefinir el modelo de cultura, rompiendo ujú. sus propios paradigmas y aunque el resto de los colaboradores esté dispuesto, no termina de implementarse cuando el mismo C-Suite son los principales stoppers. Eso es un excelente comentario, es una excelente contribución, porque fíjate que a través de esto les mencioné que precisamente la raíz de cultura está en los propios líderes. Y cuando un líder no se alinea a estos conceptos, la pregunta que se tiene que hacer la organización es, bueno, ¿qué retroalimentación le vamos a dar? ¿Qué necesidad de desarrollo ese líder puede tener? Y obviamente pues estar trabajando con él. Y tengo que decirlo así, y si no ocurre cambio, pues hay que tomar decisiones. Pero siempre hay que dar la oportunidad y tener las conversaciones y darle herramientas para que trabajen el cambio. Acuérdense que muchas veces, y esto lo veo mucho muy marcado en Latinoamérica, es perder poder o cambiar una forma donde estoy, una fórmula o una metodología, un proceso donde estoy siendo exitoso y me estás haciendo cambiar a otro modelo donde no puedo tener el mismo éxito y eso me da miedo. ¿Okay? Entonces ese miedo pues muchas veces también influye en estos aspectos. Entonces ese tipo de conversación hay que tenerlas. Eso como un ejemplo, puede ser muchas otras variables. ¿Okay? Pero Correcto. muy buena comentario y aportación. Muchísimas gracias. Continuando con las preguntas, cuando una empresa crece rápido o escala internacionalmente, ¿qué parte de la cultura debería protegerse a toda costa? ¿Y para qué parte debería evolucionar? La cultura es una. No es que si me voy para Europa, allá va a ser otra cultura. Sí hay un fenómeno de subculturas, ¿ok? Y es un fenómeno que hay que combatir, ¿ok? Hay que buscar la forma de minimizarlos, porque no puede haber varias culturas. Cuando hay varias culturas, la verdad es que la experiencia me dice que no va bien. Y aquí comienza todo donde se tiene claramente establecido cuál es la visión, cuál es el propósito y cuáles son los valores, ¿ok? Varias veces le he dicho que hoy hablamos de propósito, porque propósito nos dice en lenguaje de ISG o ASG, es cómo contribuimos, porque las organizaciones hoy en día son ciudadanos corporativos, y misión solamente nos dice por qué existo,
Propósitos, cómo contribuye, por cuál es mucho más relevante. Y los valores deben ser una regla de oro. ¿Cuál es esa conducta o conductas esperadas que requerimos de todos los que son miembros de la organización, de todos los que son colaboradores y de todos aquellos que quieren ser parte de la empresa? El ejemplo que le dije de forma temprana, busquen el credo de Johnson Johnson, lean ese documento para que usted vea lo poderoso que es. Y le digo por experiencia propia cómo ese mensaje que está ahí regula la conducta de la gente, de los colaboradores de esa organización. Es impresionante. Y eso es un benchmark, un documento escrito en 1946, 1947, por ahí. Entonces, en este mensaje, cuando esa empresa está en expansión geográfica, puede ser un propio país a otras ciudades, pero a otros países o a otras regiones del mundo, definitivamente tiene que llevar consigo lo que nosotros llamamos en cultura los cimientos culturales. ¿Okay? Y le dije un tip muy temprano, es quiénes son esos líderes tempranos. Cuando llega un país nuevo, voy a traer un líder externo nuevo a que me ayude a desarrollar el negocio allá, o voy a mandar uno interno que ya está aclimatado, ya está alineado a lo que es la cultura de la organización. Ambas estrategias son buenas dependiendo cuál sea la situación. Lo que sucede es que cuando traemos a un externo, entonces la gran pregunta estratégica es cómo lo vamos a ayudar para que conozca, se alinee, promueva y sea un campeón de la cultura de la organización que estamos hablando. ¿Sí? Y al que mandamos es cómo lo vamos a ayudar para que haga esa implementación de forma fácil. ¿Okay? Entonces, eso pues precisamente es este aspecto de forma pues muy puntual. Muchísimas gracias, doctor Milton. Por experiencias, ¿cuáles serían las 5 conductas culturales críticas en la cultura organizacional mexicana? Bueno, más que cultura mexicana, yo voy a hablar de un punto de vista organizacional. La primera es tener los valores declarados, ¿ok? Uno, lo que le acabo de decir ahora, visión, propósitos y valores. Aclarados, comunicados, reforzados y recomunicados y vuelto a decir. ¿Okay? El viaje es consistente, es consistente. De hecho, este ejemplo lo usé hace poco. Una vez yo trabajé en una organización que un CEO espectacular ahí. Y en esa organización, el propósito de la empresa en ese momento era ayudar a las personas a vivir saludablemente. Bueno, no tan solo eso estaba en el logo de la empresa, sino que el propio CEO, cada vez que yo lo escuchaba, ¿ok? Cada vez que yo lo escuchaba conversando en el público, pues él estaba hablando del tema, porque decía, porque es que todo lo que nosotros hacemos en la organización es ayudar a las personas a vivir saludablemente y para eso hemos hecho una nueva inversión en tal lugar. O lo veía en una entrevista en televisión o en Wall Street Journal o estos programas de negocios de Estados Unidos y siempre en su discurso insertaba la frase, ¿ok? Bueno, pues tanto era así que la generación de ese CEO la tenía totalmente adoptada y hacía, curiosamente, repetía el mismo discurso del CEO a través de la organización. Y esos son cimientos culturales. Cuando usted ve a ese líder repetir consistentemente eso, entonces, el segundo punto es que se tienen que aprender las conductas, se tienen que aprender el contenido de lo que es la visión, propósitos y valores, porque no hay nada más patético que llegar a una organización donde el líder y los líderes principales no se la saben. Y entonces es un bonito cuadro de arte en la pared. Entonces, eso es fundamental. Segundo, la congruencia en la conducta de los líderes. Y aquí voy un paso atrás. El tema de liderazgo, que muchos quieren llegar a ser líderes, el tema de ser líder no es fácil. ¿Eh? No es ser la figura del gran jefe. Hoy en día el líder es muy retado y muy auditado. ¿Okay? Y especialmente mientras más grande la organización, más auditado es. Entonces, por lo cual se requiere congruencia, se requiere, pues, obviamente, integridad y no tan solo eso, se requiere que también dé resultados. ¿Okay? Es el tema de desempeño. Por ende, pues, la realidad es que ser líder definitivamente no es fácil. Y esto no te lo enseña la universidad. ¿Okay? La universidad nos enseña, afortunadamente o desafortunadamente, desde el cristal que usted lo vea,
a ser grandes técnicos de algo, pero muy poca formación de liderazgo nos da. Como, por ejemplo, una tercera competencia es ese gran líder que promueve la colaboración y trabajo en equipo. La realidad es que organizaciones de alto desempeño, un denominador común es la colaboración y trabajo en equipo, donde minimiza los silos, donde busca la cooperación transversal a través de la organización y no está con la figura de acá nosotros, la cosa nostra es que aquí lo hacemos así, es que esta área, este departamento o esta ciudad o este país, nosotros operamos de forma distinta. No, no es así. Colaboración y trabajo en equipo precisamente es un fundamento del cimiento también. Y es obvio que el tema, como una cuarta, el tema de la comunicación. Cómo se comunica, cómo lleva los mensajes, cómo es puntual en los mensajes, unido al respeto, pero siendo directo y al punto, pues obviamente los mensajes se llevan y se dan y se refuerzan. Por lo cual esos elementos son muy fundamentales. Y fíjense que todo lo que yo le he dicho no es irlo a estudiar a la universidad, esto hay que desarrollarlo. Entonces, por ende que esos elementos de conducta que me preguntaron, pues son elementos fundamentales. Ahí es donde entra, si un plan de desarrollo es efectivo en una organización, precisamente refuerza estos puntos que yo estoy trayendo a responder a esta pregunta. Muchísimas gracias, doctor Milton Rosario. Continúan llegando preguntas, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos contestar a todas. Les comentamos que continuamente estamos publicando sobre estos temas de cultura organizacional, liderazgo, evaluación estratégica en nuestras redes sociales, donde podemos comentar sobre temas que quedaron pendientes por platicar. En el chat de esta sesión están los links a nuestras redes sociales y también el link para los que se interesen en conocer más sobre esta certificación de cultura organizacional de NISON. Doctor Milton Rosario, muchísimas gracias por este webinar y esta plática tan interesante. Muchas gracias y buenos días a todos y más que un placer haber tenido la oportunidad de conversar con ustedes. Muchísimas gracias, que tengan excelente viernes y un gran fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana.